Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Atreverse a vivir en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren atreverse a vivir en lo sobrenatural? ¿Cree que es posible? Amén. Uy, ya cuando les digo es posible, disminuye la mente, ¿se fijaron? ¿Cuántos quieren vivir en lo sobrenatural? ¿Cuántos se atreven a vivir en lo sobrenatural? Hay que atreverse. Hay que atreverse. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado para entrar ya en el tema. ¿Podemos vivir en lo sobrenatural? Sí se puede. Y es a través de 4 principios que los vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es vivir en lo sobrenatural? Vivir en lo sobrenatural es vivir como vivía nuestro Señor Jesucristo. Eso es vivir en lo sobrenatural. ¿Qué hacía Jesús? Oraba por los enfermos y se sanaba, ¿cierto? Oró por el hombre de la mano seca y se restauró esa mano. ¿Estamos aquí? Le decía a la tormenta, tenía autoridad sobre la tormenta y dejaba de llover, dejaba de haber tormenta. Eso es vivir en lo sobrenatural. Y Jesús, al vivir en lo sobrenatural, vivía en bendición. Vivir en lo sobrenatural es vivir de bendición en bendición. Amén. Jesús era bendecido en todo. Y es algo que tenemos que entender. Vivir en lo sobrenatural empieza por ser bendecido y poder bendecir a otro. Tú no puedes bendecir a alguien. Tú no puedes bendecir a alguien si tú no eres bendecido. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? Si tú ahorita quisieras invitar a alguien a un buen restaurante, invitar a los pastores a un buen restaurante, ¿qué necesitas? Finanzas, ¿no? Pastores, que nada más tengo para los taquitos de aquí de la esquina. Pues te los acepto, ¿no? Y permíteme orar antes, no sea que me vaya a enfermar. No, yo acepto cualquier invitación. ¿Qué se necesita? Que tú seas bendecido para poder bendecir a otro. Eso es vivir en lo sobrenatural. Amén. Son muchos conceptos. Primero es la mentalidad. ¿Recuerdas qué es la mentalidad? Son conceptos diferentes, ¿verdad? Hay varios términos: idea, ideología, pensamiento, perspectiva, como cosmovisión, imaginación, filosofía. Todos son sinónimos de mentalidad. Y vimos que lo que piensas es lo que eres y lo que vas a obtener. Nos basamos en Proverbios 23:7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es él. ¿Somos qué? Lo que pensamos en nuestro corazón, en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias te doy en esta mañana porque nuevamente tú eres el que vas a hablar, Señor. Tú eres el que vas a compartir. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos vas a dar esa semilla poderosa que es tu palabra, y decreto que va a dar fruto no nada más al 30. Empezará al 30, seguirá al 60 y terminará al 100 por uno, porque es una palabra de poder. Solamente, Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Habla tú y no yo. Señor, danos el maná del cielo, el pan celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo somos? Lo que pensamos. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, somos lo que pensamos, obtenemos lo que pensamos. El problema vimos que está en la mente del hombre, que todavía no ha sido transformada, no ha sido renovada, y porque tenemos un enemigo que se llama diablo. Y el diablo es el que controla la mente de las personas. ¿Recuerda Judas Iscariote? El diablo había puesto, en Juan 13:2 dice, había puesto en el corazón de Judas que le entregase al Señor. Había puesto un pensamiento en la mente de Judas y por eso pudo controlarlo. ¿Por qué? Porque Judas andaba en pecado. ¿Estamos aquí? El enemigo te controla más o puede controlar más a la persona cuando la persona anda en pecado. El pecado es la puerta para que Satanás pueda hablar a tu mente y controlar tu mente. Por eso pudo controlar la mente de Judas. ¿Qué era Judas? Era un discípulo, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, tenía autoridad, pero era un ladrón. Y como era ladrón, ¿a quién le robaba? A Jesús. Sustraía de la ofrenda que le daban a Jesús.
Esa ofrenda Jesús lo usaba para sus discípulos, lo usaba para bendecir a los pobres, a las ancianas, pero Judas robaba por la puerta. Eso lo vimos, ¿cierto? Y vimos que el corazón pertenece a lo natural y nuestra mente pertenece a lo sobrenatural. Siempre nos vamos a mover en lo sobrenatural. Como la mente pertenece a lo sobrenatural, por eso muchas personas pueden oír la voz de Dios y pueden oír la voz del enemigo. Porque la mente se mueve en lo sobrenatural, el corazón no, el corazón es en lo que somos. Tú puedes ver a mi persona y como yo soy, es lo que hay en mi mente, en mis emociones, y mi voluntad hace lo que hay en la mente. Entonces yo soy como soy, un conjunto de pensamientos. ¿Estamos aquí? Pero la mente es diferente, se mueve en lo sobrenatural. Tenemos que entender que hay cosas sobrenaturales y hay cosas naturales. ¿En qué nos movemos nosotros? En los dos ámbitos. Pero tenemos que movernos en lo sobrenatural para ser grandemente bendecido. Por eso Romanos 12:2, la versión Dios habla hoy, dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Jesucristo, a la manera de pensar de Dios. Cambiamos y ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo pensaba Jesús? En cosas naturales y en cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita en la mañana, ¿cómo estaba a las 10 de la mañana? ¿Cómo estaba el tiempo? Estaba lloviendo, estaba todo nublado, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Cuando llegamos a la iglesia, nos pusimos a orar. Señor, que se vaya la lluvia. El Señor me dijo: no me pidas. Entonces, ¿qué estás predicando? Pues sí, ¿verdad? Pues ordénale a la tormenta que se vaya. ¿Y qué estuvimos haciendo? Ordenándole a la tormenta que se vaya la tormenta ya. En 15 minutos se fue la tormenta. Y no nada más yo estoy seguro, había intercesores aquí, yo estoy seguro que probablemente en otras iglesias estuvieran haciendo lo mismo. Pero yo no sé si lo hagan o no lo hagan. Aquí se hizo, nos pusimos a orar, yo estuve parado en la ventana 15 minutos ordenándole a la lluvia que se fuera. ¿Y qué cree? Se fue. Ya no llueve, ¿cierto? ¿Eso qué es? Es autoridad. ¿Es movernos en qué? En lo sobrenatural. Porque yo le creo al Señor. Es lo natural y lo sobrenatural. Usted lo puede ver. El testimonio de la hermana de sanidad. No nada más para los pastores, ¿cierto? No nada más para los apóstoles. ¿Es movernos en qué? Eso es lo natural, ya lo vimos, ya lo explicamos. Orar por los enfermos, ¿qué es? Hoy te lo voy a explicar más adelante. Es una fe natural. Ok, ¿sí se entiende? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Dios tiene pensamientos de bendición hacia nosotros. Lo vimos en Jeremías 29:11, pensamientos de paz, shalom, pensamientos de prosperidad, pensamientos de bendición. Pero la palabra pensamiento en el hebreo también es planes. Dios está pensando, planeando ¿qué? Bendecirnos, que seamos prósperos, que vivamos ¿de qué? De victoria en victoria y de gloria en gloria. Eso es lo que el Señor está planeando para ti y para mí. ¿Estamos aquí? Amén, amén, amén. ¿Qué podemos ver en lo que es la mente? La mente tenemos que reprogramar nuestra manera de pensar. Hemos sido programados por el mundo, hemos sido programados de una manera contraria a la palabra de Dios. ¿Qué te dice el mundo? El que no tranza, no avanza. Y ya lo traes ahí, llegas y a transar. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? ¿Qué más te enseña el mundo? Estás de empleado y ¿qué te dice el mundo? Eres un empleado en una compañía, ¿qué te dicen? Haz como que trabajas porque ellos hacen como que te pagan. O nada más allá donde yo trabajaba. ¿Cierto? Y usted hace como que trabaja. ¿Se ha fijado? Viene el jefe y todos están como que trabajando. Se va y siguen en el chacoteo. ¿Eso quién te lo enseñó? El mundo. ¿Y qué te dice el Señor en su palabra? Todo lo que hagas, hacerlo como para Dios. Entonces en tu trabajo tú debes de trabajar como si le estuvieras trabajando ¿a quién? A Dios.
cambiar nuestra manera de pensar. ¿Habrá bendición en cambiar tu manera de pensar, en ser un trabajador diligente? Sí hay bendición. Habrá ascensos, como los testimonios que han estado dando. ¿Por qué hay ese ascenso? ¿Por qué hay esa promoción? Porque tienes una mente de un trabajador diligente. Porque tu mente se está haciendo a la mente de Cristo. En lo natural eres un trabajador diligente, en lo natural estás creyéndole a Dios que te va a llevar a niveles más grandes, porque tu mente ha ido cambiando, ha sido siendo transformada. Amén, amén, amén. Muy bien, es reprogramar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Fe. Recuerde que hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe sobrenatural. ¿En cuál fe debemos de movernos? En las dos. En las dos fe tiene usted que moverse y tenemos que movernos. ¿Cuál es la fe natural? La fe natural es creer y depositar nuestra confianza en algo o en alguien. Nuestra fe debe de estar depositada ¿en quién? En Dios, en Jesucristo. Esa es donde debe de estar depositada nuestra fe. ¿Esa fe cómo se llama? Fe natural. Fe natural. Entonces vimos varios ejemplos y vimos que la fe natural mueve y transforma lo natural. Mueve y transforma lo natural. Que una persona se sane es una fe ¿qué? Natural. Esa es una fe natural. ¿Estamos de acuerdo? La fe natural es, por ejemplo, viene alguien, hemos orado que trae la columna vertebral desviada, ordenamos y la columna vertebral ¿qué hace? Se endereza, ¿cierto? Se endereza. Ya hemos orado, ¿verdad? El domingo pasado el Señor nos permitió orar por una hermana que traía problemas en cervicales. Eso hace que un brazo se haga más corto que el otro. Oramos y aparentemente el brazo está así y le crece. No le crece. Lo que sucede es que se reacomodan cervicales, todo lo que es la parte de la columna, huesos, y se endereza y se hace normal, pero no crece, se reacomoda. ¿Esa qué es? Fe natural. Y la hermana quedó sana, como lo hemos visto. Es un reacomodo de huesos. ¿Estamos aquí? Quiero que me vaya siguiendo. Esa es una fe natural. ¿Cuántos tenemos de ese tipo de fe? Usted tiene que tener esa fe. Tiene que empezar por la fe natural. ¿Cuál es la fe sobrenatural? La fe sobrenatural es la fe de Dios. Es la fe que de la nada crea todas las cosas. Lo vimos en Génesis 1. ¿Recuerda? Y creó Dios los cielos. Creó Dios los cielos, la tierra, todo lo que hay aquí. ¿Cómo lo creó? Hablando, pero con una fe sobrenatural. ¿De dónde creó Dios las cosas? ¿De dónde las sacó? De la nada. De la nada, ¿sí? ¿Dónde creó la tierra? Si no había tierra. ¿Qué había antes? Nada. ¿Estamos aquí? ¿Sí recuerda Génesis? Y dijo Dios y se hizo. O sea, de la nada es como se crean las cosas. Esa es la fe sobrenatural. Esa es la fe de Dios. ¿Y dónde lo podemos ver? Mateo capítulo 12, el verso 10 y luego el 13. Por ejemplo, ¿sí me está usted siguiendo? ¿Qué dice la palabra? Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. ¿Cómo estaba su mano? Seca. O sea, chupada, no había qué. Dígale al que está a su lado, no había carne. No había carne, estaba seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vamos a ver el 13. Jesús les contesta, ¿verdad? Pero en el 13 Jesús lo sana. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió. ¿Y le fue qué? Restaurada, sana como la otra. ¿Qué sucedió? De la nada, ¿qué se hizo? La carne. ¿Esa fe es qué? Sobrenatural. ¿Lo podemos hacer? Jesús dijo que lo podíamos hacer. Dijo, yo me voy y las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores que yo las van a hacer. Amén, amén. Resucitar muertos. Hay hermanos, ¿verdad?, que resucitan, hermanos y hermanas que han resucitado muertos.
¿Esa es una fe natural o sobrenatural? Sobrenatural, porque ya está muerto, no hay vida. Jesús creó vida. Entonces la fe sobrenatural existe. ¿Cómo tenemos que empezar? Dígale que está a su lado, empiece por la fe natural. Empiece por la fe natural. Llame las cosas que no son como si fueran. Amén, amén, amén. Decrete, hable, decrete cosas para que se cumplan, para que viva usted en lo sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuántos le falta fe? Les falta fe para creer, ¿cierto? ¿Por qué cree que le falta fe? A ver los de acá, ¿por qué les faltará fe? Dígale que a su lado, porque no vienes el domingo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No vienes el domingo, no vienes el miércoles. ¿Cómo vas a tener fe? ¿Estamos aquí? La fe viene por el oír. Escuchar la voz de Dios es vivir en lo sobrenatural, en todo. Amén, amén, amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Y primeramente hay que creer para luego tener todas las cosas. Usted no puede tener algo si no cree. Eso es la fe. Entonces, hay que vivir ¿en qué tipo de fe? Natural y sobrenatural. Sobrenatural. Usted tiene que creerlo. Pero pastor, es que yo todavía no veo nada. Pues tiene que empezar a creerlo. Tiene que empezar a ponerlo por obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, la fe natural tiene que ponerla por obra. La fe natural no es cosa sencilla, o empieza como una semilla y va creciendo. Amén. Entonces, esta enseñanza usted tiene que ponerla por obra. No es difícil. ¿Estamos aquí? No es difícil, póngala por obra. ¿Qué quiere usted? ¿Qué le gustaría decretar sobre su vida en lo natural? Con esa fe natural. ¿Cuántos se levantan y bendicen su negocio? Unos no oran por su negocio. Usted se debe de levantar temprano y decretar bendición en su negocio, que usted va a vender, que usted va a ser bendecido de una manera sobrenatural. ¿Estamos aquí? Eso es lo que tenemos que hacer. La fe natural, ponerla por obra. Y orar, decir, Señor, de manera sobrenatural, bendice mi negocio. ¿Funcionará? Sí funciona. Pero usted tiene que ser día a día hasta llegar a tener una autoridad mayor, que ya no tiene que pasar medio año, un año para que lo que usted ore se cumpla. Que en 10, 15, 20 minutos lo que usted decrete se va a cumplir. Amén. Pero tiene que empezar por la fe natural a llegar a la sobrenatural. Dígale al que está a su lado, sí se puede. Sí se puede. Amén. Denle un aplauso a Jesús, dígale gracias, Señor. Esto es lo que vimos parte el domingo pasado. Hoy vamos a ver el tercer principio, visiones y sueños. Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días, ya saben ustedes que estamos en los postreros días, los días finales. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Que podemos ver a través de la palabra, las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Es la manera que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Cuando usted dice, es que Dios me habló, ¿sabe quién le habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Él nos previene. Cuando viene alguna calamidad, algún problema a su vida, el Espíritu Santo lo va a prevenir a través de sueños, visiones o de una manera que Él le puede hablar. Pero Él siempre le va a prevenir de algún problema que usted tenga. También el Espíritu Santo le va a avisar de una bendición que venga a su vida. Viene una bendición y el Espíritu Santo le dice. ¿Estamos aquí? Lo previene. Si usted va a hacer un mal negocio, el Espíritu Santo lo puede prevenir. ¿Estamos bien? También nos dice cuál es el propósito por el cual estamos aquí.
¿Cuántos saben que usted tiene un propósito para estar aquí en la tierra? Este propósito viene de parte de Dios. Él le dice cuál es el propósito. Él le dice si usted va a ser un pastor, va a ser un apóstol, profeta, evangelista, salmista. Él pone el propósito en usted. ¿Aló? Pero a usted le toca perseverar y llegar a donde Él quiere que usted llegue. Disciplina. Tener disciplina. Ser enseñable y ser corregible. El liderazgo tiene que ser enseñado y corregido. Tiene que ser enseñable y corregible. Amén, amén, amén. Entonces tenemos que entender todos estos principios. ¿Qué podemos ver ahorita? Bueno, no lo vamos a ver de una manera profética, lo vamos a ver de esta manera. También cuando Él pone sueños, aquí la palabra sueños, también el Espíritu Santo nos hace soñar grandes cosas. El Espíritu Santo nos hace soñar grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Son sus sueños grandes. ¿Cuántos quieren tener una empresa? ¿De dónde viene ese sueño? Del Espíritu Santo. ¿O cuántos quieren seguir siendo empleados? ¿Qué quiere? ¿Ser empleado o ser empresario? El sueño de ser un empresario viene de Dios. Amén, amén, amén. Viene de Dios. Él pone grandes sueños. Grandes sueños. ¿Sí me capta? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuáles son los sueños que Dios ha puesto en su vida? Retome los sueños. Es Él el que le ha hablado. Es que no se puede, pastor. ¿Por qué no se puede? Si Dios pone grandes sueños en su vida, es que le va a dar los recursos para que usted los haga. Amén. Eso es algo que tiene que entender. Por eso todo lo que estamos viendo para vivir en lo sobrenatural, cambiar de mentalidad, tener fe, y después Dios pone los sueños en su vida. Grandes sueños. ¿Sí me está captando? Y usted persevere. Para que estos grandes sueños se cumplan, tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Qué más tiene que hacer? Tener fe. Fe natural, la fe de Jesús, y la fe sobrenatural. ¿Estamos aquí? Por eso Dios está tratando de esta manera. Entonces, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Dios le ha puesto un gran sueño. Hay grandes sueños que el Señor puso. Recuerda esto, la persona más pobre no es aquella que no tiene bienes materiales, sino la persona que no tiene un sueño. Repito, la persona más pobre no es aquella que no tiene bienes materiales, es la que no tiene sueños. No sueña. Tú tienes que tener sueños. Tienes que tener sueños. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? Persevera en tu sueño. Te estoy dando las herramientas necesarias para que tu sueño se cumpla. Pastor, restaurar mi matrimonio. Aquí está la herramienta. ¿Qué le dices a tu esposo cuando se va? Gloria a Dios que ya se fue el ogro. ¿O cómo le dices? Pastor, ¿quién se lo reveló? ¿Cómo lo recibes? ¿Aló? Tienes que, cuando él se vaya, bendecirlo, declarar una palabra: mi amor, te espero. ¿Aló? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Estamos aquí? Tienes la solución, aquí está toda la solución. ¿Amén? Muy bien. Ok, entonces los grandes hombres de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el apóstol Pablo, todos ellos fueron hombres de grandes sueños. ¿Cuál fue el sueño del apóstol Pablo? Predicar a todas las naciones, hablar de Cristo Jesús, evangelizar, discipular, levantar iglesias. Ese es el gran sueño que tuvo Pablo. Logró muchas cosas, ¿cierto? Y aquí vamos a ver que hay dos tipos de sueños: el sueño del hombre y el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño del hombre? Hay una diferencia muy grande entre el sueño del hombre y el sueño de Dios. El sueño del hombre, por lo general, se concentra en lo natural y es egocéntrico, y muchas veces es una ambición personal.
¿Por qué se concentra en lo natural nada más? Por ejemplo, ¿qué es lo que el hombre desea? O la mujer, en lo natural. Una buena casa, un buen carro, ropa de marca, chequera. Amén. ¿Esto qué es? Lo natural. Pero muchas veces se convierte en algo egoísta. ¿Por qué? ¿Para qué quiere usted una buena casa? Pues para disfrutarla. ¿Para qué quiere unos buenos muebles de sala? Para disfrutarlo. Vamos a abrir una célula, pastor. Yo como pastor le digo, vamos a abrir una célula. ¿Usted qué me diría? No, pastor. Mis muebles son nuevos, me costaron 80,000 pesos. ¿Usted cree que voy a sentar niños ahí? Para nada. La tengo de museo. Nadie se sienta ahí. ¿Aló? Pastor, tengo un carro y lo voy a usar para la obra. Necesitamos para la obra. No, pastor, ¿cómo cree? Está nuevo. ¿Cuántas personas hay? Yo sé que aquí no hay, que compran un carro nuevo y lo tienen en su garaje y no lo usan más que para lavarlo, sacarle la vuelta a la manzana y lo vuelven a guardar? ¿Eso se llama qué? Es una persona ambiciosa, es una persona avara, está llena de avaricia. ¿El carro para qué es? Para usarlo, para usarlo. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando tú quieres algo tuyo nada más y no quieres bendecir a otras personas con los bienes que te ha dado Dios, es una persona egoísta, egocéntrica, centrada en sí mismo. Yo no les digo que sea malo que tenga usted un buen carro, yo los he motivado a que tengan buen carro. La Biblia habla de tener lo mejor. ¿Qué le dieron a Jesús cuando él iba a entrar a Jerusalén? ¿Qué mandó traer? Un carro del año, ¿no? Un burrito, no montado por nadie. ¿Qué era un carro? En ese tiempo, ¿qué era? Era el carro nuevo, o se estrenó un buen carro. ¿Estamos aquí? No había carros, ¿qué había? Caballos. Entonces, esto es vivir nada más el sueño del hombre, el sueño natural. Entonces usted tiene que transformar su mente y decir, Dios bendíceme, pero para que yo pueda bendecir a otros. Amén, amén, amén. Ahora bien, ¿cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios, fíjate bien, es completamente distinto. El sueño de Dios se origina en el corazón de Dios y es comunicado al hombre a través del Espíritu Santo. Repito, el sueño de Dios se origina en el corazón de Dios y se comunica al hombre a través del Espíritu Santo. Y el sueño de Dios es completamente diferente. El Espíritu Santo nos comunica ese sueño a través de sueños, visiones y poner en tu corazón soñar algo. Soñar algo. ¿Y cuál será el sueño de Dios? ¿Te has puesto a pensar cuál es el sueño de Dios? Pensamos en nuestros sueños, ¿cierto? ¿Cuántos han soñado cosas grandes? ¿Cuántos están soñando con un buen carro de los que estamos aquí? Una buena casa. ¿Y aquí? ¿Cuántos han soñado el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Vamos a ver la palabra en 2 de Pedro 3:9. Fíjese cómo es muy importante entender todo. Dios quiere bendecirte, pero te está pidiendo ciertas condiciones, ¿cierto? Ciertas condiciones. ¿Es fácil cumplirlas? Yo creo que sí. Es muy fácil. Mira lo que dice 2 de Pedro. ¿Qué dice? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que todas las almas de este mundo se salven, todas sin excepción. Ese es el sueño de Dios. Si tú tienes el sueño de Dios, dirás, es cierto. Yo pregunto, ¿cuántos tienen el sueño de Dios? Si tú tienes el sueño de Dios, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo o qué estás haciendo para que ese sueño se cumpla? ¿Qué estás haciendo para que el sueño de Dios se cumpla? ¿Sabe qué? Si realmente el sueño de Dios estuviera en su corazón, yo lo voy a confrontar. Esta iglesia tendríamos como 4, 5, 6 servicios. Sería insuficiente.
¿Estamos aquí? Porque usted diría por un alma, diría, este domingo tengo que llevar a alguien. Usted sale todos los días buscando a quién le va a hablar de Jesús. Usted vendría los miércoles y buscaría aquí o en todos lados traer discípulos. Hay seguidores y hay discípulos. El discípulo es el que viene el miércoles, viene el domingo, viene a los servicios. Usted estaría buscando que el sueño de Dios se cumpliese. Entonces, si tenemos el sueño de Dios, es trabajar para Él. Por eso le digo, el sueño del hombre es egoísta. Si usted dice, ok, es cierto, he estado pensando así, voy a trabajar para el Señor, voy a prepararme para trabajar para el Señor. Amén. ¿Cuántos de su familia todavía no se convierte? No es convertido. Si, y lo digo con mucho respeto, si su familia falleciera el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Al cielo? ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Usted es salvo? ¿Cierto? ¿Pero su familia? ¿Mi familia? Hay familia mía que todavía no se convierte, pero yo trabajo para el Señor. Dice que nadie es profeta en su tierra. Entonces, si yo no soy profeta en mi tierra con mi familia, alguien le va a compartir. Parte de mi familia se ha convertido ya. Faltan unos que otros. Estoy hablando de mis hermanas carnales, ¿no? Pero mi fe es que se van a convertir. ¿Sabe por qué? Porque yo les sirvo al Señor. Yo mucho tiempo les compartí y lo único que logré es que se enojaran conmigo, que no me hablaran. Dije, Señor, pues si a Jesús sus mismos hermanos lo querían matar, ¿cuántos saben eso? Ahí viene en la Biblia, lo querían que se muriera. Luego se convirtieron. Santiago es uno de los hermanos de Cristo. Usted tiene que tener el sueño de Dios. Tiene que tener el sueño de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Qué puedo hacer? Mateo 28, 19, 20, vamos a ver. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión, el mandamiento de Cristo. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para ser discípulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué se necesita para yo ir y hacer discípulos? Primero, yo ser un discípulo, aprender para ser un buen discípulo y después convertirme en ¿qué? Un discípulo es un alumno. Para yo hacer discípulos yo necesito ser un maestro, enseñar la palabra. Para enseñar la palabra yo tengo que estudiar la palabra. No basta con hablarle de Jesús a una persona que acepta a Cristo. No, se puede perder. Ese es el sueño de Dios. Evangelizar, que evangelicemos y discipulemos. Ese es el sueño de Dios. ¿Lo podemos hacer? ¿Cuándo empezaremos? ¿Ve por qué algunos de sus sueños todavía no se cumplen? ¿Sabe por qué? Porque el sueño de Dios no lo ha hecho suyo. No lo ha hecho suyo. Entonces, agarre el sueño de Dios, trabaje para Dios y deje que Dios trabaje en su sueño. Amén. Vamos, denle un aplauso al Señor si me está entendiendo la palabra. ¿Cuál es tu sueño para esta iglesia? Creo que esa es tu iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es el sueño para tu iglesia? ¿Has soñado para esta iglesia algo? ¿Qué has soñado? ¿Qué has soñado? ¿Que sea una iglesia pequeña o que sea una iglesia grande? ¿Será malo pensar ser una de las iglesias más grandes de aquí de la región?
Yo creo que no. ¿Usted ha sido bendecido con la palabra? ¿Cree que con esa palabra podamos bendecir a miles y miles de personas? ¿Qué necesitamos hacer? Agarrar el sueño de Dios para atraer gente a esta iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Esta iglesia la tiene que ver como suya, es su iglesia. No es la iglesia del pastor, de la familia del pastor, no, es su iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Ustedes no son míos, son de Cristo. Amén. Entonces, agarre el sueño de Dios, agarre la visión de Dios. Y esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Tiene que amar las almas. Tiene que amar al perdido. No, pastor, al que es perdido ni le hablo. No, háblele de Jesús. Háblele de Jesús. Y si no quiere, háblele por un tiempo. Y si no quiere, dígale bye bye. Nada más téngalo en oración. No se contamine. ¿Vamos aquí? Muy bien. Este es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que también tú vivas en prosperidad. Lógico, lo hemos estado enseñando, predicando. Tú no puedes, el sueño de Dios no es para que tú vivas en pobreza. Olvídate de eso. Esa es una enseñanza antibíblica. Dios quiere que tú vivas en prosperidad en todas las áreas de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sueño de Dios, parte del sueño de Dios. ¿Amén? Ahora sí, todos alegres y contentos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, dile también. Gracias, Señor. Tienes que soñar cosas sobrenaturales también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el lenguaje. El lenguaje. Tanto la mentalidad, fíjate bien, la mentalidad, tu forma de pensar, la fe, sea natural, sobrenatural, los sueños y las visiones, todo ello se transmite y se hace realidad a través de la manera en que hablamos. Repito, tu manera de pensar, la fe que tú tengas, sea natural, sea sobrenatural, tus sueños, visiones, el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, todo ello se transmite y se hace realidad a través de la manera en que tú hablas. A través de la manera en que tú hablas. Por eso toda esta enseñanza tienes que entender que todo lo que ya vimos, aquí está el punto clave, la manera en que tú estás hablando, la manera en que tú estás declarando. Recuerda que nuestras palabras tienen un poder creativo. Nuestras palabras crean bendición o crean maldición. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Quién creó el mundo? Dios a través de la palabra. Y dijo Dios. Entonces, si somos hechos a la imagen de Cristo, ¿qué hay en nosotros? Se llama poder creativo de crear las cosas, sean cosas sobrenaturales o cosas naturales. Ese es un poder creativo. ¿Estamos bien? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo hemos visto mucho, lo hemos enseñado mucho. Fíjate bien, están en poder. ¿Qué hay en tu lengua? Poder. ¿Cómo se llama ese poder? ¿Estamos aquí? Díganle que está a su lado, se llama poder creativo. El poder creativo es el que crea las cosas. ¿Aló? ¿Qué crea el poder? Cosas naturales y cosas sobrenaturales. Es poder creativo, es muy importante esto. Muy bien, dice, están en poder de la lengua, de lo que tú hablas, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué podemos entender? Lo que declaramos también se llama semilla. Se llama semilla, quiere decir que va a dar un fruto. Amén, amén. ¿Un fruto de bendición o un fruto de qué? De maldición. Tú debes de bendecir tu vida, debes de bendecir a tu familia. Bendecir tu negocio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a dar fruto. ¿Sí me capta? Entonces por eso hay poder. Proverbios 18:21 también la versión Dios habla hoy, dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. ¿De qué depende? De la lengua. Aquí lo tenemos. Fíjate bien, los que hablan mucho
sufrirán las consecuencias. Wow. ¿Qué podemos entender? Ay, pastor, por eso sufren tanto las mujeres. No dejan de hablar. ¿Será así? No, dígale al que está a su lado, no. Imagínese qué aburrido sería un matrimonio si las mujeres no hablaran, ¿no? ¿Cierto o no? Yo me puedo pasar platicando con mi esposa, la pastora, horas y horas. ¿Amén o no amén? Yo hablo 5 minutos y la dejo hablar lo demás. Nada más le pregunto algo y ya no batallamos. ¿A qué se refiere la palabra? Hablan mucho, sufrirán las consecuencias. Hablar mucho es hablar sin pensar. Hablar sin pensar. Se enojan y empiezan a hablar una serie de tonterías, de maldiciones a su vida. ¿Cierto? Hablan demasiado. Usted debe de pensar lo que va a hablar. Piense lo que va a hablar. Piense lo que va a decir. ¿Será posible? A eso se refiere. ¿Qué más podemos ver de todo ello? ¿Cómo debemos nosotros de hablar? ¿Cómo debe de hablar usted? ¿Cómo debo de hablar yo? De acuerdo a la palabra, 1 Pedro 4:11 dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Todo está en Él, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos es para la gloria de Él. Entonces usted y yo debemos de hablar ¿cómo? ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay bendición. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? Mire, recuerde que hay un poder creativo en el lenguaje, en la manera que hablamos. Nosotros, el poder creativo viene a través de la mente. Lo que pensamos, decimos. En la mente, ¿dónde se mueve la mente? Ya lo vimos, en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. De acuerdo a Proverbios, lo que hablamos tiene un poder de creación, un poder que crea. Eso es algo sobrenatural. ¿Sí me capta? Entonces, cuando usted habla bendición o maldición sin usar la palabra de Dios, es el poder creativo de más bajo nivel en lo sobrenatural. ¿Sí me capta? No usa la Biblia. Usted puede decirle a alguien, bueno, yo deseo que te vaya bien. ¿Usó la palabra de Dios? No. ¿Y le va a ir bien? Sí. Usted puede maldecir a alguien sin usar la palabra de Dios. Normalmente bendecimos o maldecimos sin usar la palabra de Dios. Y tiene un poder creativo, de acuerdo a Proverbios. Pero el poder creativo mayor a un nivel sobrenatural, viene cuando usamos la palabra de Dios. Por eso dice, hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me está captando? Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien que está enfermo, está sano. Yo sé que está sano. ¿Se va a sanar? Le deseo una sanidad. ¿Se va a sanar? Es un poder creativo. Puede que se sane, puede que no. Pero si yo digo, está sano en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo la pongo y está sano. ¿Se sanará? Amén, porque estoy usando ¿qué? La palabra. Estoy usando un poder creativo que viene de la palabra, usando la Biblia, usando una promesa de Dios. Yo le puedo decir a alguien, tú eres un vencedor. Le estoy declarando ¿qué? Una bendición, ¿cierto? ¿Pero estoy usando la palabra? No. ¿Y qué tal si le digo, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Funcionará? ¿Cuál funciona más?
Funciona la primera porque lo bendigo, pero ¿cuál funciona más? ¿La primera o la segunda? La segunda porque estoy usando la palabra de Dios. Amén, amén. Dile un aplauso al Señor si me está captando algo tan sencillo y tan poderoso. Amén, amén. Ya con esto termino. Mire, ¿qué tan importante es lo que hablamos? Esto lo puede usted buscar. Lo extracté, lo saqué de ahí de internet. Se ha comprobado que el lenguaje del hombre, fíjese bien, influencia y transforma el cristal de los componentes del agua. El lenguaje, el agua tiene cristales. Es un hexágono, son hexágonos que se forman, el agua normal, son hexágonos que se ven muy bonitos, ¿sí? Cuando lo ven en microscopio o con un aparato. Entonces, lo que quiero enseñar es que el lenguaje del hombre tiene una influencia y transforma esos cristales, esos componentes del agua. Si usted lo puede buscar en internet, según Emoto Masaru, tiene un libro, ¿verdad? Y ahí dice que el agua tiene la capacidad de absorber, contener y retransmitir la emoción del hombre, y este proceso se lleva a cabo de imágenes, música y lenguaje. Entonces el agua tiene la capacidad, absorbe, contiene, se queda con ella y retransmite la emoción del hombre. También puede ponerse en un garrafón de agua imágenes feas, las absorbe el agua, la música afecta el agua, el lenguaje afecta el agua. Tiene unos hexágonos muy bonitos, pone usted música de ese de rock pesado y esos cristales se empiezan a deformar y se hacen feos. ¿Cómo ve? Cuando la persona está enojada y usa un lenguaje vulgar, corriente, enojado, los cristales del agua, cuando le está hablando al agua, se empiezan a desfigurar. Cuando al agua le habla bonito, ¿verdad? Le habla bonito, se empiezan otra vez a reacomodar los cristales en hexágonos bonitos y perfectos. Eso está comprobado, ya lo ha comprobado un científico. Según la investigación, las palabras positivas, fíjese bien, tanto escritas como confesadas, daban como resultado un perfecto hexágono en sus cristales, mientras que las palabras negativas resaltaban un sinnúmero de formas diferentes desagradables, feas, horribles. Luego de 8 años de estudio, este científico japonés concluyó, fíjese bien, que las palabras te amo y gracias resultaron ser las más agradables para el agua. ¿De dónde vienen esas palabras de te amo y gracias? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dar las gracias por todo. Entonces, cuando le dices gracias a alguien, te amo, eres lo mejor, ¿qué pasa con el agua? Fíjese bien, los eruditos científicos de este tema coinciden a que se debe que el agua tiene la capacidad de guardar informes o información que son transmitidas a través de imágenes, pensamientos o palabras. ¿Por qué es tan importante este estudio? El ser humano tiene de un 65 a un 75% de agua. ¿Qué somos? Agua. Entonces, si usted vive enojado, ¿qué va a pasar? La amargura, ¿qué hace? Contamina. ¿Y qué contamina usted? Con la amargura, hablando palabras negativas, peleándose. Yo sé que eso no hay aquí. Peleándose con su esposa, con su esposo, con la familia. ¿Qué sucede cuando usted se pelea y dice palabras soeces? ¿Qué pasa con el agua de la otra? Con su agua primero y luego con el agua de la otra persona. ¿Sí me capta? Si somos tanto porcentaje de agua, la palabra ¿qué? Actúa sobre nosotros. Esto es lo natural. Yo le dije que tiene que ver lo natural con lo espiritual. Ahorita hay científicos, hace 2000 años no se sabía esto. Por eso ve cuando uno declara cosas de bendición a la persona, cómo le cambia el rostro y hasta se siente mejor. ¿Por qué se siente mejor? Porque se transforma el agua. Este es un método científico de entenderlo.
¿Estamos aquí? ¿Amén o no amén? Está bueno esto, ¿no? Bien, con esto terminamos. Hay que usar el poder creativo. Hay que usar el poder creativo. Yo le invito a creer en esta palabra. Yo sé que es difícil. Sí, pastores, que son muchas cosas, es algo demasiado elevado. No, es algo sencillo. Solamente hay que creerlo, hay que ponerlo por obra, hay que seguir adelante. No hay que desanimarse. Muchos se desaniman. Ahorita hay mucho desánimo en todos lados, por la situación, por las finanzas, problemas personales, matrimoniales. Usted lo ve en todas las congregaciones, está pasando lo mismo en el mundo cristiano. Pero no hay que desanimarse, hay que seguir adelante. Dios nos ha dado el poder para salir adelante. Tengamos fe en el Señor. Amén, amén, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y usted va a ser bendecido cuando aplique lo que hemos enseñado el día de hoy. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a orar. Levante su mano. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo esta enseñanza. Yo la recibo, Señor, por fe. Y no nada más la recibo, Señor, sino yo quiero pedirle, Espíritu Santo, que usted me dé la fortaleza, el poder para ponerla por obra. Dígale: Señor, yo ya me cansé de no vivir en victoria. Vamos, dígaselo: Señor, yo ya me cansé de no vivir en victoria. Su palabra dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Quiero hacerlo realidad en mi vida. Quiero hacerlo realidad en mi vida. Ayúdeme, Espíritu Santo. Ayude a mi familia. Ayude a mi iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, dele un fuerte aplauso al Señor.